Saludos estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva clase de investigación en ciencia y tecnología. El tema del día de hoy corresponde a los problemas del conocimiento. El objetivo de la clase es analizar el problema de la posibilidad del conocimiento desde diversas corrientes epistemológicas como fundamento esencial para la construcción de la ciencia. Para esto tenemos que proponer lo siguiente. Determina, en este caso ustedes lo que harán es determinar cuál es el primer recuerdo que tienen de su infancia y comentar los detalles de ese primer registro en su memoria. Una vez que ustedes hayan indagado, hayan pensado en cuál es el primer recuerdo que se les venga a la mente, el más antiguo que ustedes tengan, que puedan recordar respecto a su infancia, van a reflexionar lo siguiente. ¿Cómo se origina el conocimiento en el humano? ¿Y qué diferencia hay entre el conocimiento científico y el conocimiento dogmático? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cómo ustedes pueden saber que lo que acaban de imaginar o acaban de supuestamente recordar es cierto? Para esto es importante diferenciar estos dos términos sobre el conocimiento científico y el conocimiento dogmático. ¿Qué entendemos por conocimiento científico? A la formulación de leyes y teorías basadas en evidencias comprobables. Son teorías que ya se han demostrado científicamente, utilizando en este caso, por lo general, el método científico para dar una solución a este tipo de teorías. Mientras que el conocimiento dogmático son presunciones de algo o sobre algo en particular y no tienen pruebas fieles para ser corroborados. Entonces, entre estos dos tipos de conocimientos, el dogmático es una presunción y el conocimiento científico es algo que ya está comprobado. Dicho esto, podemos entrar directamente a la relación que hay entre el sujeto y el objeto. Hay que tomar en cuenta que para que exista conocimiento, el ser humano primero idealiza una imagen sobre algo, sobre un objeto en particular. Es por eso que va a existir una relación bastante eminente entre el sujeto y el objeto que en ese caso se analizará. El conocimiento es un fenómeno de la conciencia, que consiste en reconocer aquello que es cognoscible, es decir, que se puede conocer. Cuando sucede la relación sujeto-objeto, se crea conocimiento gracias a la representación mental de ese objeto externo, es decir, se crea una imagen. ¿Qué queremos entender con esto? Que cuando nosotros queremos conocer algo o comenzamos a idealizar algo, nosotros representamos en nuestra mente un objeto en particular. Ese objeto hace referencia al conocimiento que nosotros quizás adquirimos para poder representar esta ideología. Entonces, a eso hacemos referencia cuando decimos que hay una relación bastante explícita y bastante directa entre lo que es el sujeto y el objeto. Básicamente nosotros como seres humanos tenemos esa característica del raciocinio y nosotros creamos en nuestra mente imágenes sobre un objeto el cual queremos posterior a eso definir. Representamos mentalmente a dicho objeto. En este caso nosotros correspondemos al sujeto. Luego de esto, luego de haber dicho esto, ¿verdad? Que nosotros como seres humanos creamos una imagen, ¿cómo saber si eso que nosotros estamos idealizando es correcto o no? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, la verdad. El conocimiento, para hacerlo, tiene que ser verdadero. Por lo tanto, el conocimiento falso no existe. Cuando la imagen que se tiene en el pensamiento no guarda coherencia con el objeto externo, existe un conocimiento equivocado. Esto es bastante importante detallar, puesto que muchas veces confundimos este tipo de términos, ya que el conocimiento falso no existe. Nosotros no podemos conocer sobre algo y definirlo de una manera errónea, o idealizar una imagen sobre un objeto y definirlo de manera errónea, puesto que el conocimiento falso no existe. Por último, vamos a entablar un tema bastante importante relacionado al conocimiento, una metáfora idealizada por Platón, bastante común, bastante famoso. En este caso, el mito de la caverna. Platón, entre sus tantas metáforas, explicó el problema del conocimiento a través del mito de la caverna.
Según esta, el ser humano vive en una especie de caverna en la cual lo único que se puede apreciar son las sombras falsas proyectadas desde la lejana realidad. Básicamente Platón lo que hizo fue explicar que nosotros, cuando carecemos de conocimientos, estamos encerrados dentro de una cueva, dentro de una caverna oscura, y lo único que nosotros vemos o asimilamos son las sombras del exterior, las sombras que en este caso a nosotros nos proyectan sin saber realmente la verdad. Pero cuando nosotros salimos de esa caverna, de esa cueva oscura, y comenzamos a conocer, a adquirir conocimientos, nosotros nos vamos a ir dando cuenta que lo que aparentemente creíamos conocer no era así, sino que más bien eran pequeñas sombras equívocas. Entonces, esto se lo entenderá mejor viendo el siguiente video. Bienvenidos al mundo de la razón, tic-tackers. No os asustéis, no hemos tenido una revelación mística. Es que hoy trataremos uno de los capítulos más populares de la filosofía. Seguro que todos habéis oído hablar alguna vez del mito de la caverna, del pensador griego Platón. Pero ¿cuántos sabríais explicar sus puntos clave? Y lo más importante, su significado. No temáis que no vamos a ponernos demasiado técnicos. Se trata de una de las metáforas más claras y sencillas de entender de la filosofía occidental, ya lo veréis. De hecho, no es un mito, sino una alegoría o metáfora, que Platón incluyó en su gran obra La República. En ella utiliza el personaje real del también filósofo Sócrates, para exponer sus propias ideas acerca de cómo debe funcionar la vida en la polis, las ciudades independientes de la antigua Grecia. Platón describe una cueva o caverna en la que se encuentran un grupo de hombres, prisioneros desde su nacimiento con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas. Solo pueden mirar hacia la pared del fondo, sin ser capaces nunca de girar la cabeza hacia otro lado. Justo detrás de ellos se encuentra un muro y una hoguera, y al fondo de la cueva la salida que da al exterior. Tras el muro circulan hombres portando todo tipo de objetos distintos, cuyas sombras por la luz del fuego se proyectan en la pared a la que miran los prisioneros. Estos, privados de cualquier otra información, considerarán esas sombras como la única realidad existente. No tienen conocimiento de nada de lo que pasa a sus espaldas, ni mucho menos del mundo que existe fuera de la cueva. El relato continúa explicando qué ocurrirá cuando uno de estos prisioneros de pronto sea liberado y se le revele todo el trucaje de la hoguera y los objetos, descubriendo de este modo que existe otra realidad, una más profunda y compleja de la que vivió hasta ahora, que estaba compuesta solo de apariencias. Asumida esta nueva situación, el prisionero se encamina hacia la salida de la caverna. Una vez fuera, conoce la realidad del mundo exterior, los hombres, la sociedad, la naturaleza, todos los elementos que sirvieron de referencia para las sombras que se proyectaban en la pared de la caverna. Y por fin es capaz de mirar directamente al sol, principio de todo. Tras esto, el prisionero vuelve al interior de la caverna para intentar liberar a sus compañeros. Pero cuando estos escuchan sus relatos extraordinarios acerca de otra realidad, no lo toman en serio y se ríen de él. Afirman que sus ojos se han estropeado al salir de la cueva, acostumbrados a la oscuridad. Nuestro protagonista no se rinde y lucha por convencerlos para intentar romper sus cadenas y hacerles subir hacia la luz. Pero estos en su tozudez le darán de lado e incluso serán capaces de matarlo si tienen la oportunidad. Seguramente ya tendréis una ligera idea de cuál era la intención de Platón con este relato, ¿verdad, tic-tackers? Él consideraba la existencia de dos mundos. Por un lado, el mundo sensible, la apariencia, lo que simplemente percibimos a través de los sentidos, representado por las sombras de la cueva. Y por otro, el mundo inteligible, el del conocimiento puro, lo que realmente existe, que se simboliza a través del mundo exterior. Y por encima de todo, el sol, que encarna la verdad que todo lo ilumina. Con esta alegoría, Platón intenta hacernos ver que no debemos quedarnos con las primeras apariencias, con lo que simplemente nos llega a través de los sentidos. Nuestra obligación es usar la ciencia y la educación para tener un espíritu crítico y poder llegar más allá de eso, hasta descubrir la verdadera naturaleza de las cosas y la realidad que guardan. Es algo que nos pasa a menudo, ¿no creéis? Juzgamos precipitadamente a una persona o un hecho o nos dejamos llevar por habladurías. No nos paramos a analizar las cosas para intentar ir más allá y llegar a la auténtica verdad. Esto es precisamente lo que Platón nos aconseja que hagamos, y no solo eso.
Tenemos que ayudar a los demás a que también puedan alcanzar esa realidad, aunque en principio se muestren reacios. Tan simple como eso, es una filosofía que nos ayudará a obrar mejor en nuestra vida. Así que ya sabéis, tic-tackers, no os quedéis mirando sombras en la pared y perseguid siempre el conocimiento, como hacen Tiki-Tac. No olvides suscribiros. Bienvenidos al mundo. Bueno, básicamente en el presente video se explicó más detalladamente lo que quiere decir o la metáfora que en este caso Platón estableció mediante el llamado mito de la caverna, donde básicamente es importante compartir el conocimiento, eso nos detalla él, y nos indica que existen dos tipos de mundos. El mundo que nosotros aparentamos, que en este caso lo representa la sombra dentro de la caverna, todo lo que nosotros aparentamos creer que existe o que es, y el mundo inteligible, en este caso aquellas personas, aquellas que adquieren ese conocimiento. Y bueno, una vez adquirido ese conocimiento es importante detallar que lo podemos comparar, no debemos quedarnos con lo poco que conocemos, también tenemos que buscar conocer más, y de forma indirecta, mediante el mito de la caverna, se puede entender un poco más lo que básicamente es el conocimiento. Eso sería todo por el día de hoy.